Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con una de esas figuras que son el pan de cada día en el derecho civil chileno y que, para qué negarlo, es una pesadilla recurrente en los exámenes de grado: la nulidad. Es una herramienta fundamental para entender por qué algunos actos jurídicos simplemente no funcionan como deberían. A ver, empecemos con la pregunta clave. ¿Qué pasa cuando un acto jurídico nace, pues con un defecto de fábrica, por así decirlo? El sistema legal no puede hacer la vista gorda. Todo lo contrario, tiene una respuesta pero que muy potente para esos actos que no cumplen con las reglas del juego. Y esa respuesta, esa sanción, es precisamente la nulidad. Y aquí la tenemos, la definición del artículo 1681 del Código Civil, que es la piedra angular de todo este tema. A ver, vamos a desgranarla un poco. Habla de una sanción cuando a un acto le falta un requisito para su valor. Y ojo, fijaos en la distinción clave que hace el propio código, si el requisito tiene que ver con la naturaleza del acto en sí o con la calidad o estado de las partes. Esta pequeña frase es de verdad un mapa para entender todo lo que vamos a ver a continuación. Bien, ahora, es importantísimo entender que la nulidad juega un doble papel. Por un lado, es una sanción, ¿verdad? Un tirón de orejas legal al acto defectuoso, pero al mismo tiempo es una forma de extinguir las obligaciones que nacieron de él. Y un apunte para los más estudiosos. Aunque para el examen nos centremos en la nulidad, la doctrina también habla de la inexistencia para los casos más graves, cuando al acto le falta algo tan esencial que es como si ni siquiera hubiera llegado a nacer. Es una distinción teórica, pero muy interesante tenerla en mente. Muy bien. Dicho esto, vamos a sumergirnos en el tema. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo la nulidad como sanción. Luego nos meteremos de cabeza en la gran distinción entre nulidad absoluta y relativa. Analizaremos si estos vicios se pueden arreglar con el tiempo, veremos los efectos tan potentes de su declaración y cerraremos con un resumen de las diferencias clave que hay que saber sí o sí. Entramos ahora en el corazón del asunto, la distinción entre la nulidad absoluta, que está ahí para proteger intereses públicos, el orden general de la sociedad, y la nulidad relativa, que está diseñada para proteger los intereses particulares de ciertas personas. Esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos bien, la nulidad absoluta se preocupa de vicios que atacan los cimientos de la sociedad, como un contrato con un objeto ilícito. Por eso la puede declarar hasta un juez sin que nadie se lo pida. En cambio, la nulidad relativa es como un guardaespaldas legal para una persona concreta, la que ha sido víctima de dolo, el incapaz relativo, y por eso, lógicamente, solo esa persona o sus herederos pueden pedirla. La lógica detrás de cada una es completamente distinta. Vale, una pregunta muy práctica y crucial. ¿Un acto que nace malo se puede curar o validar con el tiempo? La respuesta es que sí, pero la forma y los plazos son radicalmente distintos para cada tipo de nulidad. Y esto, claro, tiene unas consecuencias prácticas enormes. Y esta tabla lo deja clarísimo. La nulidad absoluta es tan grave que las partes no pueden decir, bueno, lo perdonamos y seguimos adelante. No se puede ratificar. Su única cura es el paso del tiempo, y no poco. 10 años. La nulidad relativa, sin embargo, es mucho más flexible. La parte protegida puede, si quiere, sanar el acto ratificándolo, o simplemente esperar a que prescriba en un plazo mucho más corto de 4 años. Y mucho ojo con esto, que el inicio de ese plazo depende de la causa, como se ve perfectamente en la tabla. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando un tribunal finalmente declara la nulidad? ¿Cuáles son las consecuencias reales? Pues los efectos son drásticos y la idea principal es una sola. Es como apretar el botón de reinicio y volver a cero. El principio que lo gobierna todo es la retroactividad, y esto es muy potente. No es que el acto deje de tener efectos hacia el futuro, es que la ley lo borra del mapa, lo considera como si jamás hubiera nacido. Y de este principio tan bestia se derivan todas las demás consecuencias. Este reinicio funciona como un efecto dominó. Primero, entre las partes, se acaba todo. Las obligaciones se extinguen y lo que se entregó se devuelve. Pero, y aquí viene lo interesante y lo peligroso, el efecto puede alcanzar a terceros. La nulidad da acción reivindicatoria contra quienes tengan la cosa ahora. Esto significa que el dueño original podría ir a buscarla, sin importar por cuántas manos haya pasado. Pero, claro, el derecho siempre intenta evitar resultados injustos. Por eso existen excepciones clave a esta regla de volver a cero. Por ejemplo, el famoso principio de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Eso se ve en el artículo 1468. Si alguien pagó por algo ilícito sabiéndolo, pues luego no puede ir a un juez a pedir que le devuelvan el dinero. De la misma manera, se protege a la persona incapaz, que solo tiene que devolver aquello con lo que realmente se enriqueció. Venga, para terminar de fijar los conceptos, vamos a concentrarnos un momento en las distinciones críticas, aquello que es esencial dominar, sobre todo de cara a un examen de grado. Aquí lo tenemos, el resumen definitivo, el cara a cara.
Nulidad absoluta. Orden público. 10 años para sanear, y el juez puede actuar de oficio. Nulidad relativa. Interés particular. 4 años o ratificación. Y solo la parte afectada puede mover ficha. Entender esto no es solo memorizar, es comprender la lógica que hay detrás y la tremenda importancia práctica que tiene saber diferenciar ambos tipos de nulidad. Y cerramos con esta reflexión. La diferencia entre nulidad absoluta y relativa no es un simple ejercicio académico. En la vida profesional, saber identificar el tipo de vicio, quién puede alegarlo y en qué plazo, puede ser literalmente la diferencia entre ganar o perder un juicio, entre validar o anular un contrato millonario. Es, sin duda, una de las distinciones más determinantes en todo el derecho de las obligaciones.